Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Aquella noche santa te nos quedaste nuestro, te nos quedaste todo, amor y sacramento. Ternura prodigiosa, todo en ti, tierra y cielo. Te quedaste conciso, te escondiste concreto. Nada para el sentido, todo para el misterio. Aquella noche santa, te nos quedaste nuestro. Este es el himno con el que la liturgia de las horas comienza la celebración de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. El domingo siguiente al de la Santísima Trinidad. En otros sitios lo hace el jueves previo. Celebramos que Cristo se nos haya quedado nuestro, como dice este himno. Se trata de un misterio grandioso, la presencia de Jesús en las especies sacramentales del pan y del vino. Quizá por lo difícil que es creer en este misterio, el Señor ha querido que haya muchos milagros eucarísticos en el mundo. La solemnidad que conmemora la presencia de Jesús en el sacramento del altar se remonta al siglo XIII, a impulsos de Santa Juliana y del prodigio de Bolsena. La santa tuvo una visión de la Iglesia como si fuera una luna llena, pero con una mancha negra, la falta de esta celebración. Lo contó a su obispo, que más tarde sería elegido papa. El segundo evento es muy conocido, corría el año de 1263. Cierto día celebraba misa un sacerdote que tenía tentaciones, que lo hacían dudar sobre la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y cuando iba a partir la hostia consagrada, notó cómo la forma se convirtió en carne, de la que salían gotas de sangre, hasta cubrir el corporal que estaba encima del altar. Muy cerca de allí, en Orvieto, donde todavía hoy se conserva como reliquia ese corporal manchado, estaba el Papa Urbano IV, el mismo que cuando era obispo había escuchado el sueño de Santa Juliana y recibió de rodillas aquellos corporales e instituyó la fiesta que hoy celebramos, la presencia del cuerpo de Cristo, Corpus Christi, en la hostia y la sangre de Cristo en el vino. Bueno, tanto el cuerpo como la sangre están en todas las especies. Este pontífice extendió a toda la Iglesia y encargó el oficio litúrgico, las oraciones, los himnos, nada más y nada menos que a Santo Tomás de Aquino, que compuso entonces el Pange Lingua y el Laudación, entre otros himnos, para esta fiesta. Bueno, un poco la historia se remonta al siglo XIII. Y pues la liturgia de la palabra nos hace ver, por ejemplo, el libro del Deuteronomio, que hace una de las primeras alusiones a este misterio, y es el milagro del maná en el desierto, enviado por el Señor para su pueblo durante la peregrinación hasta la tierra prometida. Es una imagen que también representa a la Iglesia, peregrina por el mundo en este camino hacia el cielo. Además, el Deuteronomio rememora el regalo que Dios hizo para facilitar el camino. Te alimentó con el maná, que desconocíais tú y tus padres, para enseñarte
que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Palabras que Jesús utilizará en sus tentaciones con el demonio al comienzo de su vida pública. En este caso es interesante notar el énfasis que pone el libro sagrado en la finalidad del maná. Va mucho más allá de un simple calmar el hambre. Se trataba de que el pueblo fuera consciente de que lo importante no es el pan corporal, sino las palabras de Dios. Ese era el principal regalo del Señor, sus mandamientos. El maná les recordaba en ese milagro cotidiano que Dios estaba con ellos. Les hacía caer en la cuenta de que debían guardar sus palabras, que eran un verdadero pan del cielo. Conviene recordar, como decíamos, que esa misma frase, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor, es la que utilizó Jesucristo en el desierto para responder a la tentación de convertir las piedras en pan para calmar el hambre. Benedicto XVI explica que el Maestro enseñó en el discurso de Cafarnaún, en ese capítulo 6 de San Juan, que es todo un discurso sobre la Eucaristía, el motivo por el cual el Señor estaba preparando al pueblo con el maná, y era para que entendieran que podría darles un alimento aún mayor, el pan de la vida eterna. Tú, Señor, nos enseñas a superar el Antiguo Testamento. El que se ha hecho hombre se nos da en el sacramento. Y sólo así se convierte la palabra eterna en maná, que es el don del pan futuro entregado ya hoy. Pan de vida eterna, pan de Dios, alimento perenne. Esa es la razón por la cual el Evangelio de la Misa es precisamente el capítulo 6 de San Juan, en el que el cuarto evangelista resume su exposición del misterio eucarístico. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. La claridad de las palabras excluye cualquier interpretación simbólica. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El maná, que anunciaba realidades futuras, ahora da paso a la verdad misma. El antiguo rito ya se ha cumplido, dice Benedicto XVI, y ha sido superado definitivamente por el don del amor del Hijo de Dios encarnado. Jesús se nos quedó nuestro en el pan y en el vino porque nos amaba. Milagro de amor. La fuente de la transformación del mundo que logra la Eucaristía se encuentra en el amor de Cristo por nosotros. Señor, te pedimos que nos transformes a cada uno. Cambia nuestra soberbia, nuestro amor propio, nuestra pereza, nuestro desorden. Ayúdanos a ser testigos tuyos en la vida familiar, en las relaciones de amistad, de parentesco, laborales. Transfórmanos por dentro. Cambia nuestra vida para que podamos cambiar el mundo en que vivimos con la fuerza de tu amor. Es como una bomba atómica. El Evangelio nos da la clave para lograr una meta tan exigente. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, así, de igual modo, el que me come vivirá por mí. San José María escribió: cuando nos reunimos ante el altar, mientras se celebra el santo sacrificio de la misa, cuando contemplamos la sagrada hostia expuesta en la custodia,
o cuando la adoramos escondida en el sagrario, debemos reavivar nuestra fe. Pensar en esa existencia nueva que viene a nosotros y conmovernos ante el cariño y la ternura de Dios. Recordamos que esto también lo decía el Papa Francisco, lo de la ternura de Dios. Conmovernos ante ese milagro de la mutua inmanencia. Cristo vive en nosotros y nosotros en Él. En verdad se trata de una nueva existencia, fruto del cariño y la ternura de Dios. Por eso hablamos de comulgar. Porque cuando recibimos la comunión, nos unimos a la misma vida de Jesús. Benedicto XVI explicaba que cuando cumplimos este acto, entramos en comunión con el dinamismo de esta vida que se dona a nosotros y para nosotros, desde Dios a través de Jesús hasta nosotros. Una única comunión se transmite en la Santa Eucaristía. A esto mismo se refiere San Pablo cuando explica su teología eucarística, mostrando que este sacramento es signo de unidad. El cáliz de la bendición que bendecimos, dice a los Corintios, ¿no es comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión del cuerpo de Cristo? Porque el pan es uno, nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. Por eso este sacramento también se conoce con el nombre de comunión, común unión, participación, comunicación con Cristo, con la Iglesia, con la humanidad, con la creación entera. Como dice San Juan Pablo II, en el misterio eucarístico, Jesús edifica la Iglesia como comunión, según el supremo modelo expresado en la oración sacerdotal. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. La Eucaristía, decimos entonces, es sacramento de unidad. Somos un solo cuerpo, aunque seamos muchos, porque comemos un único pan, concluye San Pablo en el mismo pasaje. Por eso pedimos en la misa por toda la humanidad, por la paz, por los vivos y por los difuntos. Benedicto XVI comenta estas palabras invitando a que nos sintamos miembros del cuerpo de Cristo. Es una de las maneras de describir a la Iglesia. La Eucaristía es la que transforma a un simple grupo de personas en comunidad eclesial. La Eucaristía hace la Iglesia. Así tituló Juan Pablo II su última encíclica. Ecclesia de Eucaristia Vivit. La Iglesia vive de la Eucaristía. La Eucaristía hace la Iglesia. Alimentándonos de Cristo resucitado, nos vemos liberados de los vínculos del individualismo. Así se superan las diferencias debidas a la profesión, a la clase social o a la nacionalidad, porque descubrimos que somos miembros de una única gran familia, la familia de los hijos de Dios. Es como el sacramento de más igualdad. El mismo sacramento lo recibe el alto, el bajo, el negro, el amarillo, el azul, todos por igual. El mismo Dios, el anciano, el joven, todos tenemos el mismo derecho a recibir al mismo Jesús y quedamos unidos entre nosotros como un cuerpo, como miembros de un cuerpo, unidos a la cabeza que es Jesús. De estos frutos habla también el prefacio de la misa. Con este sacramento alimentas y santificas a tus fieles, para que su misma fe ilumine y su mismo amor congregue a todo el género humano que habita un mismo mundo. Sacramento de unidad.
La fe de los fieles en la Eucaristía ilumina a todo el mundo. Y el amor de comunión de la Iglesia unida congrega a toda la humanidad. Por eso el diablo también, la tentación es a la dispersión, a la contienda, a la insidia, a la envidia. Le duele esa comunión que Cristo vino a instaurar con su sacramento. Esta fiesta nos habla también del gran solitario, como llamaba San José María a Jesús en el sagrario. Así como decía que el Espíritu Santo era el gran desconocido, inspirado en esas palabras de Francisca Javiera del Valle, también a Jesús en el sagrario le decía el gran solitario. Dios presente entre nosotros. ¿Quién pudiera adorarlo como se merece? Y es lo que pedimos en la oración colecta. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Que eso es una teología muy profunda lo que se dice, la Eucaristía como memorial. Concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención. En esa misma línea, la secuencia previa al Evangelio nos invita: alabémoslo sin límites y con todas nuestras fuerzas, pues tan grande es el Señor que nuestra alabanza es poca. Concédenos venerarlo, dice la oración, con el corazón, con la mente, con el cuerpo, con el alma. Estoy últimamente investigando pues la devoción de ese joven sacerdote, San José María Escrivá. Cuando estaba la obra recién fundada, sus primeros años, pues tenemos esos apuntes íntimos que van saliendo publicados paulatinamente. Entonces estuve buscando qué decía sobre la Eucaristía y me encontré que en el año 32, en ese famoso curso de retiro espiritual que hace en Segovia, en el monasterio donde se encuentran los restos de San Juan de la Cruz, donde salen muchas cosas como la división en labores de San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Uno de esos puntos que él agradece es una luz nueva para interpretar las parábolas del tesoro y de la perla y la red barredera. Que el reino de los cielos es como un tesoro escondido, el hombre encuentra y vende todo para comprar el terreno. O como una perla preciosa que un mercader encuentra y vende todo para adquirirla. Y entonces San José María dice, yo esto lo he meditado muchas veces, pero lo que descubre allí en su retiro espiritual es que Dios es el tesoro, la margarita preciosa de la gloria. La gloria para mí es el amor, es Jesús, y con él el Padre, mi Padre, y el Espíritu Santo, mi santificador. Por eso la Iglesia pone estas fiestas como en seguidilla, ¿no? Pentecostés, venida del Espíritu Santo, Trinidad, como en continuación, Pascua de Jesucristo, venida del Espíritu Santo, fiesta de la Trinidad, Corpus Christi, presencia de Cristo en el sagrario. La gloria para mí es el amor, Jesús, con él el Padre, mi Padre, y el Espíritu Santo, mi santificador. Que ese es uno de esos puntos que San José María resalta, que a veces no se le da pues suficiente atención y que por eso hay un texto escrito recientemente por un liturgista, Juan José Silvestre, que llama la atención, como la importancia que le da a lo que él llama la corriente trinitaria de amor por los hombres, la presencia de la Santísima Trinidad en la Eucaristía, desde el principio hasta el final. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, la bendición antes de irse en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, pero habla mucho del papel del Paráclito en la consagración. De hecho, eso se dice en una oración antes de comulgar, ¿no? La cooperación, ¿no?, del Espíritu Santo en esa santificación del pan y del vino que se convierten en el cuerpo y la sangre del Hijo ofrecido al Padre. En esa misma meditación, San José María vio también que este Dios era tesoro infinito, margarita preciosísima, precisamente debido al misterio de humildad, de abajamiento, de kenosis de Jesús, que le llevó a anonadarse, y es la meditación que él hace ahí, y que parece
después en distintos apuntes, y yo aquí como que sintetizo. La humildad de Jesús que le llevó a anonadarse, a encarnarse con forma de siervo en Nazaret, a nacer pobre en un portal de Belén, a trabajar sin brillo en el taller de José, a padecer y morir en la infamia de la cruz, cosido con hierros a un leño en el Calvario. Todo esto se inspira en ese himno cristológico de San Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, la humildad, el anonadamiento, el abajamiento de Jesús en todos esos procesos de su vida. Y entonces, después de considerar esa vida humilde de Jesús, San José María concluye que, sin embargo, se encuentra más abajado aún en la locura de amor de la Sagrada Eucaristía, en el anonadamiento del sagrario. Esto termina en los puntos 4.3.2 de Camino, 5.3.3 y en el 2.7.3 de Surco. Dirijamos de nuevo nuestra oración a Dios con las palabras de la liturgia. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Bueno, memorial es que no es un simple recuerdo, sino que efectivamente se vive lo que se recuerda. Que ese era el misterio de la Pascua, ¿no? O sea, yo puedo pensar en un ser querido y bien, se me viene a la mente. Pero memorial es que como si se apareciera aquí. Y es lo que pasa en la misa. Por eso es memorial. Porque no es que nos acordamos como el día de la independencia. No, es que vamos al Calvario. Renovación en cuenta del sacrificio de la cruz. Nos dejaste el memorial de tu pasión. Concédenos venerar, le decíamos, de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que, en consecuencia, experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Tengamos presencia de Dios, que vivamos en oración continua. Es posible que no tengamos que dar la vida por Cristo, como ha pasado en la historia de personas. Hay anécdotas muy conmovedoras de mártires de la Eucaristía, como San Tarcisio. Pero una manera de experimentar constantemente en nosotros el fruto de la redención puede ser, por ejemplo, saludarlo en la parroquia, o al llegar y salir de un sitio donde esté reservado, o hacer cada día la visita al Santísimo. Puede ser que todo esto que hemos considerado se concrete en cuidar más la norma de la visita al Santísimo, o acompañarlo haciendo un rato de oración junto al sagrario, que suponga un poquito de sacrificio. También podemos asistir a las exposiciones y bendiciones con el Santísimo para desagraviar por quienes no le aman. Es el sentido de esas alabanzas de desagravio. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Y sobre todo participar en la Santa Misa, cada domingo, entre semana, con cariño, con preparación, comulgar con la preparación adecuada, acudiendo a la confesión personal si hiciera falta. Es la mejor manera de participar en la Eucaristía, comulgando. Y es lo que representa la procesión del Corpus Christi. A San José María le conmovía y le gustaba participar y promover la participación, y en esos primeros años pues también animaba a sus hijas a que decoraran las fachadas, los balcones por donde iba a pasar la procesión con algún repostero eucarístico. Y animaba también a los señores, que las procesiones no son solo para mujeres, ¿no? Que muy bueno que haya ahí hombres barbados, ¿no? Mostrando su fe. Por eso el Papa Benedicto citaba un consejo del santo cura de Ars a sus feligreses referidos a la procesión del Corpus Christi. Vengan a comulgar. Es verdad que no somos dignos de ella, pero la necesitamos. Y comentaba el Papa, con la conciencia de ser indignos por causa de los pecados, pero necesitados de alimentarnos con el amor que el Señor nos ofrece en el sacrificio eucarístico, renovemos esta tarde nuestra fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. No hay que dar por descontada nuestra fe. No hay que darla por descontada, hay que ejercitarla.
hay que proclamarla y hay que vivirla. Ser almas de Eucaristía. Que el centro de nuestras ilusiones y nuestros pensamientos esté en el sagrario. Que lo rondemos, que nos haga falta, que lo busquemos. Un alma enamorada pues solo tiene ojos para su amor y nuestro amor está encarcelado en el sagrario. Pues que vayamos con más frecuencia a él, que sea nuestro quitapesares, que sea el lugar donde pues nos desahogamos, donde expansionamos nuestras ansias de amor, donde amamos, tenemos un corazón, una capacidad de amor infinito y pues hay que ponerlo donde toca, en el amor con mayúscula, en el amor de los amores y sabernos amados ahí, saber que me quieres tanto, Señor, y no me he vuelto loco, y desagraviar e interceder por las personas que tenemos asignadas, por los que dependen de nosotros, por los más necesitados, por el país, por el mundo, por la paz, por la iglesia, por la obra. Como que queda haciendo falta tiempo cuando uno está delante del sagrario y tiene tanto para decir. Podemos concluir acudiendo a la Virgen Santísima. La antífona de comunión de la misa votiva de nuestra Madre dice: dichosa la Virgen María que llevó en su seno al Hijo del Eterno Padre. Benedicto XVI decía que la visitación, esa peregrinación de María desde Nazaret hasta Incarim, varios días a lomo de mula por toda esa tierra santa, desde Galilea hasta Judea, es la primera procesión del Corpus Christi de la historia. Claro, la Virgen llevaba a Jesús, ella era el sagrario, arca de la alianza. Llevaba el sagrario, ella era el sagrario, llevaba el cuerpo y la sangre de Jesús en sus entrañas. Allí, humildemente, nadie se daba cuenta que esa pobre campesina, acompañada de aquel pobre carpintero, en realidad estaba con una corte celestial de ángeles que les acompañaban. Imagínense el honor de ver a Dios transportado en ese cuerpo virginal por aquellas tierras de Palestina. Pues bueno, a ella le pedimos: dichosa la Virgen María que llevó en su seno al Hijo del Eterno Padre, que nos ayuda a ser conscientes de que nosotros también lo llevamos dentro de nuestro cuerpo cada vez que comulgamos. Estamos a la anécdota de Elizabeth Anscombe, una famosa filósofa, discípula de Wittgenstein, que fue doctora honoris causa por la Universidad de Navarra. Ella era muy buena católica. Y alguna vez le explicó a uno de sus hijos esto, de que cuando uno comulga, pues Dios queda en el cuerpo de uno, ¿no? Y en el alma, cuando desaparece la presencia material. Y entonces un domingo llegó a la casa de misa y el niño se le puso de rodillas. Y ¿qué haces? Dice: estoy adorando a Jesús que está dentro de ti. Había aprendido bien la lección. Dichosa la Virgen María que llevó en su seno al Hijo del Eterno Padre. Que nos ayude a ver que nosotros también lo llevamos dentro de nuestro cuerpo cada vez que comulgamos. Pidámosle a la Virgen, como le decía el Papa San Juan Pablo II, mujer eucarística, que nos alcance la gracia de recibir a su Hijo y llevarlo con la misma pureza, humildad y devoción con que ella lo hizo, con el mismo espíritu y el fervor de los santos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.